Annabelle, la muñeca de moda. Pero más allá de una película, lo más sorprendente es el misterio que se esconde detrás de un juguete hecho de trapo y regalado con buenas intenciones. ¿Cómo puede ser que algo inofensivo se torne oscuro y negativo, maldito, causante de dolor y muerte? ¿Es cierta esta historia? ¿Existe realmente la muñeca maldita, Annabelle? Connecticut, Estados Unidos. Aquí está la cuna de un misterio que se remonta desde la década de los 70. La historia narra que una madre compra a su hija la muñeca de trapo de la línea de juguetes infantiles Raggedy Ann, para luego regalársela a su hija Donna, una estudiante de enfermería que vive con una amiga. Con el correr de los días, Donna y su amiga comenzarían a experimentar una serie de sucesos paranormales. Inexplicablemente cambiaba de posición, aparecían mensajes ocultos y gotas de sangre en su pecho. No se trataba de una broma de mal gusto. Los mensajes eran reales. La familia buscó ayuda y una médium advirtió que la muñeca estaba maldita. La razón: un espíritu alojado en el material de la muñeca que corresponde al de una niña llamada Annabelle Higgins, quien busca que la acepten como una niña más. Pero ¿cómo se puede terminar con el espíritu de una muñeca poseída? Pesadillas, ataques y situaciones terroríficas que no terminan. La familia busca ayuda en un sacerdote, quien finalmente deja el caso en manos de dos parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren. Ellos advierten que no existe tal Annabelle, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle otorgado permiso para que entrara en su vida. Con el paso de los años, la posesión no se terminó. Finalmente, optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa, donde disponen de una caja de vidrio. Dentro de ella está quien fue denominada como Annabelle, la muñeca poseída. Creemos que es responsable de la muerte de un joven que visitó el museo. El muchacho fue a la vitrina de la muñeca y dijo: estas son puras mentiras. No creo en nada de esto, y si ella puede hacer algo a alguien, que me lo haga a mí ahora. Ed, muy alterado, le pidió que se fuera. 3 horas después, el joven estaba muerto. Murió instantáneamente cuando chocó en motocicleta contra un árbol. Antecedentes de una historia real, enigmática y sorprendente. A continuación, junto a Cristian Contreras Radovich, en Mucho Gusto. Oye, esto es una historia, Cristian, real, digamos, no está sacada de la ficción. Esto es una historia tremenda que fue llevada al cine y que hoy día tiene un tremendo éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito, crees tú? Porque está basada en hechos reales. Sí, Así es, pero mira, mira, de todos estos temas que nosotros hablamos, a mí no me, en lo personal, siempre me estremece un poco abrir estos archivos de posesiones demoníacas, de cosas que apuntan ¿Te estremece hasta qué punto? Profundamente, porque en el fondo aborda los miedos más profundos del ser humano. ¿Ya? Las cosas no conocidas. Entonces, para enfrentar este tema, la pregunta es la siguiente: ¿es realmente el episodio de Annabelle una posesión demoníaca? ¿Son coincidencias? ¿O la mente humana juega un papel importante? ¿Son trastornos disociativos? ¿O el mayor fraude de la historia de la investigación paranormal? Esa es la pregunta con la cual partimos nosotros. ¿Cómo se genera el mito, la verdad? ¿Cómo? Y ahí está el punto, sí. Ahí está el punto, Katy, porque en el fondo uno dice, ¿qué pruebas tenemos para hablar de esto? Y lo que tenemos son los registros, testimonios y también escritos de los... Dejémoslo en pausa. Congelado. Vamos a retomar un temazo que pone los pelos de punta porque tiene que ver con el terror, un hecho de la vida real llevada al cine, una historia espeluznante que hoy día la relata y la entrega don Cristian Contreras Radovich. Así es, Luchito. Y mira, y para hablar de Annabelle, lo que uno tiene en el fondo son, lo que no nos engaña, los registros de Ed y Lorraine Warren, que son dos demonólogos, es decir, estudiantes de todos los
digamos, bastante conocido, espíritus además, de... Cristian. Claro. Hay que recordar que ellos fueron los que estuvieron a cargo de también de una película que se hizo, una película de Amityville. Yo no sé si ustedes la vieron, una película muy famosa, que después sí se supo que había sido medio fraudulenta la situación, la investigación. Pero son muy, muy famosos en Estados Unidos y en el resto del mundo. No había escuchado Demonólogos. nunca. Es como ser opinólogo. Demonólogos. Demonólogo es una parte de la teología. De hecho, hay una persona especialista en Chile. Sí. se dedican a eso. Sí. Ya, y Así es. Entonces uno se basa en los registros de ellos. Y escarbando, uno lo que tiene es eso. Hablar en el fondo de la experiencia que tuvieron ellos con la muñeca Annabelle. ¿Y cuál fue su experiencia? Ellos son, ¿no? Ellos son Lorraine y Edward Warren. Estamos hablando, perdona, estamos hablando de qué época, porque estas fotos son Estas como fotos son antiguas. más o menos de 1970. Ya. Ed Warren murió el 2006 y Lorraine Warren sigue viva hasta el día de hoy, ya tiene más de 80 años, y son los que, en el fondo, uno de los principales investigadores de las ciencias ocultas. Sí, te puedo decir algo. A mí me parece a mí me parece que esta gente, si bien es cierto, a lo mejor sí es verdad que se dedican a eso en forma, entre comillas, seria, pero también a mí me da la impresión que hay mucho de televisión, mucho de cine. Guardar todas esas cosas que según ellos tienen en su casa, guardar todas esas cosas que según ellos son del terror y que traen mala suerte, tenerla en su casa, ya me parece que es poco serio, digamos. Es que ahí está el punto, porque uno tiene que descartar, ¿qué es esto? ¿Fue un acontecimiento demoníaco verdadero? ¿Fueron coincidencias? Esa es la explicación de los escépticos. ¿Fue un trastorno disociativo, Claro. que es la explicación de la biología, de la medicina? ¿O sea, un fraude? ¿Ya? Pero todo apuntarían hacia el matrimonio. Hacia el matrimonio de los Warren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, no fueron coincidencias, porque la coincidencia siempre son explicaciones de los escépticos para desvirtuar cualquier cosa. Además que las coincidencias no existen, sino que siempre hay algo que no conocemos, ¿ya? Trastorno disociativo podría ser. El trastorno disociativo apunta en el fondo a personas que digamos, alteran su psiquis y empiezan a observar cosas o... A convertirla en la fantasía en Así realidad. es, ¿ya? Convertir Entonces, la fantasía en realidad. ¿qué es lo que uno tiene? ¿Ya? Uno tiene el episodio que comenzó en 1970, cuando una madre le regala a su hija, como lo relataron en la nota introductoria, la muñeca Annabelle. Primera pregunta, entonces. Segunda pregunta. ¿Muñeca de trapo, perdona? o Muñeca de trapo. Pero la cara también, o pasa que tenía algo de cerámica. ¿o No, No, es que Muñeca de lo que trapo. pasa es que tú estás viendo ahí Esa, claro. la de la película. Esa es la de la película. Que esa sí que es demoníaca. Esa sí que es Es que demoníaca, ese look la es otra muy no. fuerte, ¿ah? Oye, perdón, un paréntesis importante. La película, si bien está basada en la historia de Annabelle, o en esta historia que está relatando Cristian, está muy hollywoodense, Por digamos. O sea, supuesto está que mucho sí, más establecida. Exacerbado el caso, Exactamente, digamos, como incluso con algunos detalles que no tienen nada que ver con Sí, el caso y real. pasa también con este la regalo? película que yo la fui a ver para prepararme bien, la fui a ver el lunes, ¿Te gustó? no habla. ¿Te gusta la película? La verdad que esperaba otra cosa, a mí no me sorprendió, pero sí hay algo que rescato de la película, que lo dijo una actriz secundaria, que dice, mira, y que me pasó a mí, ¿ya? Que es, tengo las suficientes experiencias, no muchas, que me permiten tener la mente amplia con todos estos sucesos ocultos. Yo he tenido esa experiencia, un par de experiencias que a mí al menos me hacen Creer no eso, cerrar todo esto no cerrarlo todo. y tener mi archivo de cosas ocultas y de estas cosas. Pero Entonces, Cristian, estabas hablando del regalo, o sea, cuando, Sí. cuando se regala esta muñeca. cuando se ¿quién- regala esta muñeca, entonces la pregunta ¿es posible que un espíritu demoníaco posea un objeto? Esa es la primera pregunta. Y en demonología, sí, es posible. ¿Es una muñeca real? sí? Esa es la muñeca real. No es lo lógico que posea a un ser vivo y no un objeto. Lo que pasa es que en demonología, cuando un objeto presenta lo que presentó y los registros que se recuerdan de Annabelle, significa que en el entorno hay una presencia demoníaca que se apodera de la muñeca, Que pero se mete ahí, porque se mete en la muñeca. pero no es solamente que se mete, sino que afecta la con- deja, es una presencia del lugar. ¿Tú sabes lo que a mí me ¿Ya? llama la atención? No es que el espíritu esté todo el rato en la muñeca, sino que Va y viene. el lugar está con la Pero ¿a quién presencia. le regalan, perdona, es que para entender la historia, ¿a quién le regalan esta muñeca? Se la regalan a una niña que estudiaba enfermería que se llama Donna. ¿Ya? Ella vivía con una amiga y
con el pololo de una de estas que se llama Lu. Y bueno, tan pronto reciben la muñeca, comienzan los fenómenos extraños. Los primeros, al menos, lo primero que ocurre es que esta muñeca aparece en posiciones distintas. ¿Ya? La dejan en un lado y de repente aparece en otro lado. Ya, pero espérate, yo la dejo en la cocina y el otro día está en el baño. Por ejemplo, sí. Perfectamente. Entonces tú empecé a preguntar quién movió la muñeca. Y nadie fue, entonces si la muñeca se movió sola. Así es. Ese fue el primer atisbo. Hay otras que peinan la Que muñeca. la peinan. No, pero claro. espérate, pero eso te pasa, si te pasa a ti, llega un momento que te empezás a rezar. Ya, pero Por eso supuesto pasa que también sí. habitualmente, que uno puede decir yo dejé esto acá y lo encontré en otro lugar. Y Una vez puede que tú te hayas confundido. Claro. Cuando ya empiezas a detectar que esto ya es una cuestión que ya... O sea, si yo dejo un vaso aquí, ok. Sí, la primera vez uno... La primera vez duda. está quedando mal de la cabeza. Claro. Pero la quinta vez voy a hacerlo consciente, ¿verdad? Sí. Claro. Voy a poner el vaso aquí, me levanto el otro... No, entonces ya esta cuestión... Cuando eso- ocurre eso, cuando comienzan a percatarse estas dos estudiantes de estos fenómenos extraños, Este matrimonio... ¿Es matrimonio? no, son No, dos, son dos dos chicas. estudiantes de enfermería Ok. y el pololo de una de ellas. Y bueno, cuando se percatan de estos movimientos extraños, aparece lo otro que impactó, que son unos escritos que aparecen en las murallas y también en algunas hojas que sale qué decía? "Sálvame". Ya. Es decir, según esto, la muñeca comenzó a escribir mensajes del más allá. Ya. Pati. ¿Por qué no puede ser la mente de esa cabra? La mente de esa niña que está ahí, que dice, que escribe, ella puede escribir. No te olvides que la mente humana puede fotografiar y plasmar en un papel una foto. Es que esa es la explicación del trastorno disociativo. Sí, pero ¿ya? espérate un poco. Eso es una explicación. Pero ¿ya? acuérdate que esta misma, una de las chicas que tenía el pololo llega a la casa, ve esta muñeca y se ríe de la muñeca. Sí. Y sale de ahí y tiene un grave accidente automovilístico. Eso es real. Eso es real. Sí, Parte Pero de ¿quién la le realidad. Ya, pero consta, también ¿quién le puede- consta que se ríe de la muñeca? Lo único, Pero Luchito, también puede, esto como también lo puede cuenta la ser historia, en una, el fondo. también puede ser una casualidad. Claro. O sea, Sí, Sí, pero pero de ¿sabes ahí lo que- parten los hechos, porque eso perdona, pero eso fue el primer día que llega la muñeca a la casa y cuando le cuentan, mira la muñeca que me regalaron, etcétera, el tipo va y se ríe de la Exacto. muñeca e inmediatamente sufre este accidente. Dos y de ahí mujeres. empiezan ¿Y qué el otra- resto de los ¿Y accidentes. qué otras cosas, qué otros accidentes así como mira, el que dice tan Leibert? pronto cuando la muñeca supuestamente escribe, es el momento en que traen una medium a la casa. ¿Ya? Y la medium, según la historia, dice que esta muñeca está poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, que había muerto hace un tiempo atrás y que estaba en la muñeca. ¿Ya? Pues en ese momento cometen el gran error, que esto está registrado porque, mira, cuando está la presencia demoníaca, si uno dice no, si uno no lo invita, el demonio y los seres malignos no entran según la demonología. Claro. El gran problema es cuando uno mismo los invita. Deja los canales abiertos. Deja los canales abiertos y los invita, ¿Cómo puede uno invitar al demonio? invocándolo. Por favor. Invocándolo. Y mira lo que va a contar Cristina, es re importante, porque en el fondo lo que ellos hacen es justamente eso. Claro. Pero Lucho. ¿Y qué es lo que dicen? Mira, Esta- si tú quieres ir a buscar que se te meta el demonio, tú agarras el timbre... Pero Perdona, es que tengo que responderle a ella porque está tan preguntona. Está bien, porque Cruza la calle y no me toca el timbre. a la Katy siempre le da miedo, entonces Oye, ojalá que no le dé mucho miedo. Pero ¿qué es lo que sucede con estas niñas? Estas niñas, al decir, bueno, hay una niña, digamos, la Annabelle Higgins está en la muñeca, sintieron pena y la invitaron. le dieron la bienvenida. Claro, le dieron la bienvenida y le invitaron a su casa a compartir con ellas. Y la comienzan a tratar a la muñeca como un ser humano normal. Ese fue el gran error. Pero es que ¿por qué hacen eso? Pero ¿por qué Bueno, no puede porque jugar quería con una saber, muñeca y entender inventarse que la los- muñeca es una Sí, persona? po, Los niños obvio. generalmente juegan con las muñecas, las niñitas, las sientan, tenían conversan ellos? con Eran ellas. enfermeras. No, si Entonces eran dijeron, estudiantes como eran universitarios. enfermeras, dijeron, bueno, No, pero es que vamos a cuidarla, Además, es un espíritu hay de un una niña elemento que es re en pena. importante, ¿ah? Qué Porque nosotros peligroso. tenemos la visión de la muñeca de la película, pero a ver, esta muñeca detrás, porque hemos mostrado ahí, era una muñeca que estaba muy de moda en ese momento. Es como que le regalía a tu hija, no sé, la el Barbie. porotín cacú, no sé, la cuestión que está de moda en este minuto, y resulta que esa cuestión que está de moda se le mete un demonio. O sea, lo que quiero decir es que no es que tú quieras asustar a alguien. Mira, ¿cachai? hay algo que te quiero preguntar. ¿Por qué
la meten en una especie como de urna de cristal. Ah, no, pero eso después. Ellos son los dueños, después ellos la heredan. Eso no importa, pero ¿por qué la meten ahí? Ya, pero es que después. Es que tiene que ver. Entonces la pregunto después. Ese es el Oye, epílogo Pero final. uno de los detalles importantes es que cuando estas chicas, estas estudiantes universitarias, llegan a su casa, encuentran la muñeca en el sofá con las manos ensangrentadas. Entonces ahí es donde dicen que... Y empieza, claro, ¿Y hay se asustan. registros de eso, por ejemplo, no sé, fotografía O video. No sé si No, hay al registros. menos no. De relato nomás. Claro, en todo lo que es el Museo de lo Oculto de los Warren, donde se guarda la muñeca allá en Connecticut, y al menos en las páginas que son sí, públicas, por la mente no hay registros de eso. Ya. Ahora se No hay supone que registros esta de eso. Anabel se llama Anabel porque Por la niña. existió la Anabel que Es que eso es lo murió. que te quería preguntar. Annabel ¿Quién Higgins. era Annabelle? Annabel Higgins es una niña que murió de forma trágica. Creo que por ahí podemos encontrar alguna fotografía de ella. Y según esta forma trágica que murió, se habría poseído en esta primera... Es que ahí está el punto, Pero porque espérate, ¿cuál la de- medium, Katy, la medium, cuando está haciendo su experiencia ahí, Trance. su trance, ella pide, es decir, a través de la medium, la muñeca pide que les dejen entrar. Claro. Y ahí es cuando estas dos enfermeras o estudiantes de enfermería, ahí está Ahí Annabel está la Higgins. niñita. ¿Cómo murió ella? ¿Se sabe o no? Ella murió de una forma trágica digamos, mira, es probable que haya sido muerta por digamos, asesinada. Ya. Chuta, una muerte trágica entonces. Pero sobre todo la vida de los Higgins al menos está registrada. Y esta es la niñita que supuestamente, porque en el fondo no era. Claro, no era eso es lo que descubren los Warren. Eso es lo que descubren los Warren. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento, y aquí está la clave, cuando las enfermeras dicen ya, la vamos a tratar como una más, y la dejan entrar a la casa, en el fondo le abrieron la puerta al demonio. Esa es ¿ya? la teoría. Al diablo. Ahora, Claro. hay un tema que en el fondo esta chiquitita que habría fallecido trágicamente a los 7 años, habría muerto ahí. O sea, En antes esa de, casa. que se, eran departamentos, era un edificio de Sí, departamentos. Antes de que efectivamente. se construyera esto, era un campo. Y en ese campo vivía esta niñita. Ya. Y esta niñita fallece ahí, por lo tanto se supone que su alma, su espíritu o lo que sea, habría quedado ahí. Rondando por ahí. Ya, ¿y qué va pasando? ¿Qué va pasando? Es bien Sucede insólita después- la historia en sí, todo caso, claro, como que cuesta sucede- creerla, pero... Sí, claro. me Bueno, cuesta mucho. por eso te digo, son los registros de los Warren esto. ¿Y qué es lo que sucede después? Que Lou, el pololo, se burla de esto. Lou, el pololo de una de estas niñas, se burla y dice esto es una cabeza de pescado en el fondo y tan pronto se burla de la muñeca. Según se cuenta, la muñeca lo trata por las noches de ahorcar, lo trata de asesinar. Encuentra la muñeca a los pies de la cama, en un momento dado encima de ella, lo aplasta y es el momento dado donde estos fenómenos paranormales cobran su mayor intensidad. Yo me acuerdo de la película, perdón, Chucky, ¿se acuerdan? Sí. Que también era un mono... Era más falsa que una Sí. moneda de 150 Pero pesos. la pre- Pero pero- haber sido como una derivación Sí, de esto, yo creo. Pero perdón, pero esto es un relato permanente. Todos los testimonios de lo que tú me estás contando son parte de un relato. Sí, son parte del relato de los Warren. Ellos son la fuente de información que uno tiene hoy en día. ¿Ya? No hay más fuente de ¿Tienes guardado información. todo ahí? Porque ahí yo te digo, ahí Yo es no- donde yo te digo, mira, No les creo nada. yo manejo cierta incredulidad con el tema, pero también le podría dar crédito. El tema es que cuando es solo un relato, Sí. uno como que... Pues si tú me decís, mira, ahí está la... Pareja farsante y actual por partes del mundo, pues, mijito, no solamente De en hecho, Chile. de esto puede Así haber hecho es. un gran negocio, ¿no? Pero Bueno, por supuesto, es o un no, buen En negocio, parte pues. sí. Bueno, de hecho se hizo la película. Sí, Se hizo la película, Y viajaban por pero- todo el mundo ellos, Cristian. Cuando había una Así cosa es. rara, los llamaban. ¿Tú crees que iban gratis? Así es. Obvio. Pero yo nunca le cerraría la puerta a la demonología. No, se la no, cerró, no, se la ha no, cerrado. Cristian, no. perdona que te interrumpa, pero hace muchos años hubo una película muy famosa ganadora de un Oscar que se llamaba La que no quería morir. Historia real. Por eso te digo que tiene que... ¿A qué apelo yo? A la mente humana. Ella fue condenada a muerte por un crimen que no cometió y rogó hasta el último minuto que no la mataran porque ella era inocente. Mataron a un niño en una casa. Y la metieron 3 veces en la cámara de gas, pero entre las 3 veces que ocurrió en la cámara de gas pasaba algo. Se cortaba la luz, existía y no la podían matar. Hasta que a la 4ª vez que la meten, ella dice, yo lo único que les puedo decir a los jueces que me condenaron, que van a tener una muerte terrible. Terrible. Se van a acordar todos los días de mí. Y los 4 murieron mal. No te puedo Los 4, creer. es por una historia real, o sea, digamos,
Las dijeron, fue tanto el odio y la rabia y la impotencia que eso los tiró justo. Y los 4 jueces murieron en forma dramática. Es que eso, claro, eso tiene que ver con las maldiciones. Recuerden que la palabra es creadora. Y